Amigos, y ya estamos de regreso en Generación Responsable y a nosotros, como ustedes saben, nos gusta siempre escuchar todos los lados de la moneda y por eso hoy tengo aquí a Esteban Torres, viceministro de Gobierno, porque la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es ya una realidad. Sin dejar de lado que, claro, todo esto empieza porque ya inicia la carrera electoral y pues veíamos, según las últimas encuestas de Comunicaliza, que el presidente Noboa, si bien se mantiene en un 52% de aceptación, que es básicamente con lo que recibió el mandato presidencial y que tuvo una caída debido al IVA, los apagones y la eliminación de los subsidios como a la gasolina, a la final sigue siendo el primero en intención del voto. Faltan varios meses y así como tiene beneficios ser el ejecutivo de cara a una elección presidencial, yo creería que aparte de que, porque el beneficio inicial que te dicen es usted puede utilizar el aparataje estatal. Ya, yo creo firmemente que ese es un arma de doble filo abismal, porque también eres el objetivo del desgaste absoluto, porque cualquier cosa que sucede, sea o no tu competencia, esté o no en tus manos, también te termina repercutiendo. Entonces, viceministro, bienvenido. Y con eso quisiera empezar justamente por el principio. Vimos su respuesta el día de ayer a las acusaciones que también se hacían de amedrentamientos y otro tipo de situaciones por el tema del Consejo de la Judicatura. Yo le quiero preguntar, ¿qué más viene? Porque la disputa, yo creo que en el 2025 no va a ser solo Carondelet, sino justamente lo que está por fuera de Carondelet, es decir, Corte Constitucional, elección de fiscal, renovación parcial de la Corte Constitucional. Y creo que lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura es la muestra de lo que va a ser el 2025 con todo esto. Bienvenido. Qué gusto, Natalie, un gusto a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Estaba previsto que en el segundo semestre de este año empiece el ambiente preelectoral. Eh, Lo que no se esperaba por parte de muchos actores políticos es que el presidente en funciones, elegido el 2023, tenga buenos números para este mes. Porque desde el principio decía será un presidente de transición, la situación está muy complicada, veníamos de tener crisis carcelarias cada 2 meses, 4.600 millones de dólares en atrasos, las previsiones económicas, porque ahora también quieren instalar este relato, ha ido mal en lo económico, Novoa. Las previsiones económicas en el año pasado eran terribles. No había forma de pagar sueldos públicos, de aliviar la cadena de pagos, en fin. Y fue tan dura la realidad que de hecho en los primeros meses, si no me estoy equivocado, en febrero hubo un retraso en el pago de los salarios Sí, para sí los hubo. empleados públicos que más o menos rondan entre todos, por supuesto, médicos, directores, 800 millones de dólares al mes. Pero hemos ido saliendo. El presidente ha liderado una lucha frontal contra la delincuencia, una guerra que no acaba, que cambia, que se atrinchera en ciertas zonas, pero que el gobierno da la respuesta que ha tenido que dar. Y por supuesto, el escenario a este mes es un presidente altamente popular, por sobre el 50% sin ninguna duda, fluctuando a veces entre el 53, el 55, el 56, pero lo más importante, con una intención de voto que electoralmente es alta, es decir, de 32 a 36%, también en varias, de intención de voto total, que voto válido significa mucho más. Entonces yo creo que eso es un poco incómodo, con razón, para los actores políticos y se ha buscado el desgaste del gobierno político desde la Asamblea. Lo que no se midió, y creo que han cometido un error estratégico, es que en esa disputa contra un presidente popular los que tenían que perder eran justamente los que estaban en la Asamblea Nacional. Y los números lo reflejan ahora sí. Una Asamblea que en los primeros meses tuvo buena aceptación porque estaba pegada a la gestión de gobierno, hoy está bordeando los 14, 13 puntos frente a un presidente que sostiene sus números de 50 a 55. Así que quisieron sorprendernos, nosotros jóvenes o no tan jóvenes entendemos algo de la política y creo que ese desgaste ha sido mayor para la Asamblea y eso no nos va a impedir hacer la gestión que se tiene que hacer desde el gobierno. Ahora, se han anunciado movilizaciones sociales que, en efecto, si comparamos lo que pasó en 2019 y en 2021, se puede decir que están siendo bastante escuetas, quizás sea el término, comparado con cómo fueron escalando en 2019 y en 2021. Veía declaraciones tuyas hablando inclusive con el sector del transporte y demás, pero a semana vencida salió el transporte a decir, nos vamos a sumar. Yo sé que tal vez no sean todos, pero dentro de los gremios hay subgremios, por así decirlo.
¿qué medidas están tomando ustedes ya de cara a entender que también empezó la pugna ejecutivo-legislativo, pero digamos que ese es el paso uno de la pugna electoral y así, tú bien lo has dicho, podremos ser jóvenes, pero a los que esto nos gusta, esto nos apasiona, no es que nos están contando el agua tibia, esto no es que sucede solo en el Ecuador, esto es reiterativo, es histórico, hay cientos de libros, la trayectoria y uno sabe cómo esto va escalando, entonces empiezas con el tema ejecutivo-legislativo, tal vez del lado del Ejecutivo para encontrar un contradictor que nadie le quiere, porque a la Asamblea Nacional, hay que decirlo, por más que a mí me fascina la Asamblea Nacional, no es querida. Entonces, digamos que caen muy fácil en ser el contradictor. Viene del otro lado la Asamblea queriendo levantarse y también con los temas electorales que pueden haber ahí dentro diciendo, no, nosotros no somos, es el Ejecutivo que no ejecuta. Pero entran los sectores sociales, en donde si bien hay reclamos legítimos, hay muchísimos sectores sociales que se deben a un interés partidista y a un interés electoral. Entonces, claro, hoy están escuetos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué has medido tú? No dentro de que me vengas y me cuentes del futuro, porque sé que no es, y tampoco es la intención de mi pregunta, pero sí con este olfato que yo creo que lo han tenido bastante acertado para dar golpes de facto. ¿Cómo están ustedes ya tratando de minimizar los efectos, los golpes de efecto de cara a estos 7 meses en donde, seamos sinceros, también pueden seguir mermando la intención de voto, este tipo de conflictos sociales y demás que vayan teniendo no solo intereses, sino también financiamiento? Para mí, uno de los hitos políticos de este gobierno y de gestión será justamente, porque creo que todavía hay que esperar algo de tiempo, pero será justamente la decisión de focalizar los subsidios a la gasolina, adicional, por supuesto, a la lucha contra la inseguridad que empezó con los decretos del presidente de la República, fijando como objetivos militares aquellos grupos que en una especie de guerra de guerrillas contaminaban y siguen contaminando lamentablemente la vida social en el Ecuador. Pero el tema de los subsidios, y aquí quiero ser absolutamente, reconocer lo que el gobierno ha hecho, pero ser absolutamente humilde al saber también que nos ayudó mucho la experiencia de dos gobiernos anteriores, qué errores hicieron, porque en el caso de los gobiernos de Lazo y de Moreno, el tema de subsidios, la medida de revertir fue peor que realmente lo que se esperaba, además de toda la paralización y la destrucción que se dio en muchas ciudades. Entonces, por ejemplo, desde el Ministerio de Gobierno comenzamos, antes siquiera de comenzar a tomar decisiones respecto a esto, estudiamos todo lo que, los documentos, toda la bibliografía que existía de los temas anteriores para ir midiendo cuál es el espacio político para la medida. Nos dimos cuenta que evidentemente no solo el tema de gasolina era muy injusto, no llega a los más pobres, sino que era lo que políticamente se permitía Claro. en el Ecuador, porque muchos han dicho, pero quiten todo. A veces tomar ese tipo de decisiones sin la debida inteligencia puede ser peor realmente que la medida que se espera. Y creo que hasta ahora es exitosa la medida. Estamos hablando de casi 460 millones de dólares que se liberan cada año, 390 hasta diciembre, es decir, un recurso que va o que debe ir sobre todo a los más pobres, en donde hemos entendido que, por ejemplo, a ciertos grupos importantes que tú mencionas, uno de ellos del transporte, había que dialogar con ellos, entenderse con ellos para proteger al usuario del transporte. Y todo ha salido bastante bien. De hecho, FENACOTIP, que fue la única organización, hay varias organizaciones del transporte pesado, pero fue la única que no anunció ni paro ni cierre vial, nada. Era una apago los motores. Estuvo presente en la última mesa. De hecho, yo estuve con ellos la semana pasada, luego incluso de ese anuncio, porque las conversaciones del diálogo se mantienen y hay muchas organizaciones dentro de esa misma organización que están operando tranquilamente y que no han querido ni siquiera apagar motores. Pero ¿para qué ha servido todo esto? Para abrir un espacio de coyuntura, de diálogo con el sector del transporte, que es muy importante, es cierto, cuando se habla de calentamiento de calles o de paralizaciones. Eso fue lo que pasó antes. Esta vez eso ha sido desactivado. Pero respecto de organizaciones sociales, también hemos tenido, y ahí sí tengo que decir, hemos hecho los deberes desde el primer día, de entender todos los que componen el tejido de las organizaciones sociales, entendiendo que la CONAI es muy importante, pero es una de las tantas organizaciones, que además en esta coyuntura tiene ya a su líder de precandidato presidencial a meses, perdón, a semanas de inscripción de candidaturas y a meses de la elección,
que sin duda ya juega también o les hace pensar de que una movilización como las anteriores podría ser nociva en lo electoral. Entonces, creo que es un ingrediente de temas que han salido bien y que nosotros lo tomamos con mucha humildad, con la tranquilidad del caso, pero también pendientes de qué pasa día a día e ir solucionando lo que hay que hacer. Claro, porque este es un país de sucesos, ni siquiera de momentos. Ahora, Como la radio. viceministro, sí, sucesos. Gracias por la cuña. Viceministro, entremos en tema seguridad, Ujú. porque, claro, el plan Fénix se entiende que está en marcha, pero también es un cuestionamiento legítimo que no se termina Sin de duda. entender qué es el plan Fénix. Ujú. Y ustedes, en las estadísticas que de hecho usted en varias ruedas de prensa ha señalado, se entiende que están bajando los homicidios, pero por el otro lado, digamos que al uno consumir noticias y demás, lo ve que todos los días hay asesinatos. Ahora, si bien yo puedo entender, quizás voy a decir algo horroroso, Ujú. que inclusive si estuviéramos en un país ya idílico, el consumo de noticias va a seguir teniendo este tipo de noticias, valga la redundancia, de criminalidad y demás. Quizás la percepción ciudadana que había en febrero cuando estábamos militarizados y demás ya no es la misma que ahora en julio y sin duda alguna no va a ser la misma en agosto, no va a ser la misma en octubre. Ya está aprobado finalmente el tema legislativo con relación a lo que fue la consulta popular. ¿Qué viene en materia de seguridad que pueda llegar a ser tangible para nosotros los ciudadanos? Porque no le voy a preguntar qué van a hacer con Fito. Ya está la boleta de la Interpol y sé que así yo le pregunto y usted no me va a decir. Pero, ¿qué va a pasar con el día a día de nosotros los ciudadanos ahora que ya no nos sentimos con ese respaldo de tener a los militares en las calles? Y también le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con Durán? Porque en Manta hubo una inmersión estatal que fue positiva, sin embargo, digamos que se pudo decantar a otros cantones todavía los índices de criminalidad, a Chone, a Jipijapa, etcétera. ¿Por qué no se ha tomado esta medida ya en Durán? A ver, el plan Fénix del gobierno y del presidente Noboa tenía un curso, digamos, por etapas y planificado cuando se llegó al gobierno. Todo se modificó justamente con el tema de Fito y lo que pasó 3 días más tarde, que fue la toma cuasi terrorista de un canal de televisión. Eso modificó todo y le hizo al gobierno no solo entender que sí se podía declarar como objetivos militares a aquellos grupos que estaban siendo tratados como delincuencia común y que nos tuvieron por mucho tiempo huyendo de ellos, porque ¿cuál fue el cambio de chip de esas 2 semanas? Que comunicacionalmente creo que el gobierno hizo un gran trabajo, cambiar el chip de decir nosotros vamos a perseguir a los malos, ya no te van a estar persiguiendo como antes, que es lo que hacían en las cárceles, que es lo que hacían afuera. Ahora, evidentemente esto es una guerra, y muchos dicen, pero ¿en qué mes se arregla todo? Es que no hay esa perspectiva, es una guerra permanente que va cambiando y que se va moviendo. Voy a dar un ejemplo. Esmeraldas. Muchos de amigos y familiares ya planifican nuevamente sus vacaciones en Atacames y Tonsupa, lo cual era impensado en los últimos años. Así es. ¿Por qué Esmeraldas vuelve un poco Porque evidentemente se calmó, sin que eso signifique que desaparecen completamente ni las rencillas entre bandas, ni por supuesto también muertes violentas. Pero, es decir, por ejemplo, Esmeraldas, de lo que era casi comparado con Bagdad en noviembre del año pasado, hoy tiene más calma y paz, además que hay un buen trabajo del gobernador. Sin embargo, se van moviendo. Entonces, el gobierno entró con todo a Manta. Se redujeron las muertes violentas, pero eso no hizo que desaparezca, por ejemplo, un arreglo entre bandas que es sangriento, que se ve en las noticias y que uno dice, oye, pero sí, me sentía más tranquilo, pero se siguen matando. Entonces, también es el tema permanente en el tema de seguridad. Sin embargo, han bajado estadísticamente y entiendo que el presidente lo iba a presentar en estos días ya el resultado de la presencia gubernamental en Manta. El tema Durán es mucho más complejo porque digamos Así que es. este cantón es justamente de los más complejos en materia de inseguridad. El gobierno va a entrar con todo lo que tiene, el presidente lo ha anunciado, y vamos a ir viendo los resultados en el camino. ¿Qué es lo importante aquí? Sabiendo que no tenemos recursos que nos sobran, militares o policías que sobran, y que estas operaciones específicas requieren una concentración del gobierno y que no pueden tampoco el resto de sectores Dejar. dejarse sin seguridad. Pero, por ejemplo, ahora Pichincha y Quito, que estuvo muy peligroso, está en estadísticamente mucho más seguro.
de hecho está entre las 3 capitales más seguras de este rato de Sudamérica. Yo sé que a veces no parece eso porque uno ve la noticia, pero se lo ve incluso el turismo. El fin de semana que estuve en el centro histórico, repleto de turistas extranjeros. Entonces, hay, digamos que se va moviendo el tema del conflicto, pero ¿qué esperamos también en Durán? Al ser lo más complejo, ver qué soluciones quedaron permanentemente el gobierno e irlas extrapolando al resto de poblaciones complicadas. Yo me atrevo a decir que van a haber buenos resultados estadísticamente, porque yo sé que es importante los números, a pesar de que lo que se ve en noticias. Nosotros teníamos una primera métrica, que era la métrica espejo. Al Ok. haber sido los últimos meses del último gobierno tan duros y tan sangrientos, la primera métrica real que se comparaba eran, por ejemplo, los 2 últimos meses del último gobierno versus los 2 nuevos meses del gobierno Actual. actual. Por supuesto, va creciendo esta métrica porque el gobierno está en funciones 6 o 7 meses, pero en la primera métrica espejo hay una reducción de muertes violentas, que es la manera de medir esto, que sigue en el 25-26%. Pero además, ya comparando el mismo tiempo del año anterior y de este año, hay una reducción del 17%. Nos gustaría que sea mucho más, por supuesto, hacia allá caminamos, pero hay que entender, esta es una guerra y con esto cierro, que va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, nos han criticado mucho de por qué, si ya tienen la consulta popular y las leyes, piden un nuevo decreto de excepción por un tema específico, muy específico, que además la Corte está en una tercera revisión luego de haberse tumbado, digamos, 2 veces antes. Era un pedido específico de militares y policías. ¿Por qué? Porque estaban atrincherados en domicilios ya los delincuentes. Entonces, lo que busca este decreto es justamente que se evalúe el derecho a la inviolabilidad del domicilio de forma específica por una protección legal para ellos, ¿sí? Entonces, esto nos obliga a ir cambiando, haciendo cosas y actuando en el camino. Esteban, te quiero agradecer por haber estado Claro esta que me tarde extendí con mucho en las nosotros. respuestas, por eso No, es que me corta. contentos. De hecho, sabíamos, estábamos justamente planificando que sea una entrevista lo suficientemente larga porque realmente tenerte es Sí, difícil en los espacios por más abierto que tú estés. sí. Pero bueno, pues te quiero agradecer Gracias. por el tiempo, por el espacio y con eso, amigos, decirles que hemos llegado al final de nuestra generación responsable en este martes y nos vemos el jueves.